violinista, coach, con un aura de inspiración porque nunca pierde la sonrisa y además, siendo el tercero que viene aquí al canal, tiene el mismo nombre que los anteriores. De Madrid, España, David Peralta, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí, Jorge. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, el placer, como yo digo, siempre es mío de tener esta calidad de invitados en el canal. Y nada, comenzamos y como siempre, quiero preguntarte quién es para ti David Peralta. Pues esa es una muy buena pregunta que todavía me estoy haciendo yo, porque yo creo que nunca llegamos a ser aquello que queremos ser si siempre la motivación es la de aprender y seguir creciendo. Entonces, eso me define bastante bien. Yo creo que soy una persona, o David Peralta, es una persona que disfruta aprendiendo, disfruta creciendo y aprende haciendo crecer a los demás. Entonces, para mí esa es un poco, da igual que sea a través de la música, a través del coaching o una combinación de las dos, son, son para mí como mis motores, ¿no? Mis motores realmente. Qué curioso porque justo David Muñoz, que estuvo aquí en la entrevista Ujú, anterior, estuvo hablando un poquito de lo mismo, ¿no? Que era un correcto. adicto al aprendizaje y que además Ujú, eso, que había descubierto sus motores internos que eran los que lo ujú. llevaban a hacer lo que está haciendo ahora mismo. Y me Sí. alegra saber que al final, conociendo a gente pues de un nivel similar, Ujú. es la misma llave, no hay otra. Pues yo creo que esa es la clave para todos, pero yo creo que al final todo aquel que se dedica a la música, ¿no? A la música de cualquier tipo, debe tener algo de esto, ¿no? Porque si no sería algo complicado, ¿no? De llevar también por todo lo que conlleva el mundo de la música en sí, ¿no? Entonces yo creo que esa es la llave, como tú bien dices, la motivación y para mí además un valor, ¿no? Que eso en coaching también nosotros lo utilizamos como algo fundamental, ¿no? Y el valor del aprendizaje para mí es fundamental. Ujú. Hablando del aprendizaje, ¿dónde empezaste a aprender tú? Porque tú eres de Madrid capital. Yo soy bueno, voy a decir, nacido en Madrid, pero de Alcalá de Henares. Ajá. Para las personas que me escuchen de Alcalá de Henares, saludos. Pero llevo ya más de 25 años fuera de allí, aunque vuelvo de vez en cuando y demás. Pues mira, yo empecé a aprender justo allí. O sea, yo empecé a aprender pues de mis padres, porque son músicos amateurs. Y eso mi madre canta, mi padre toca la guitarra, todo en plan música folclórica. Y yo empecé, fíjate, empecé tocando la guitarra. Tocando la guitarra en una rondalla y yo era pues como un poco la mascota, porque yo tenía 3 o 4 años y ahí estaba con mi guitarra y claro, todo el mundo además me decía, "Jo, Y para mí eso, el momento porque para mí el escuchar música en casa, no era música clásica, pero es algo que siempre ha estado conmigo, ¿no? Y sobre todo la forma de hacer música, porque los músicos amateurs y sobre todo cuando no saben música, ¿no? Entre comillas, eh, no va de perfección ni va de nada, sino va de acompañar. Y Ujú. además con la guitarra es un instrumento que se da mucho para eso, ¿no? Y ahí es donde yo empecé realmente a aprender porque me pareció un mundo fantástico, los sonidos, las diferencias, el ir acompañando a personas que cantan de una manera o que cantan de otra. Y esa fue un poco como el comienzo de tal. Luego ya, pues poco a poco te encuentras a una persona que de repente, o me encontró una persona que era músico y dijo, pero si este chico tiene un oído increíble, yo no sabía ni lo que era oído ni lo que era nada, ¿no? Y de hecho, fíjate cómo fue y esto es una anécdota que no conoce mucha gente, pero yo quería, cuando ya empecé en el conservatorio y tal, yo quería seguir con la guitarra. Y en el conservatorio que yo estaba, que era en Alcalá de Henares, cuando eran todavía aulas de extensión del Conservatorio de Madrid, o sea, cuando empezaban allí, pusieron la asignatura de violín y yo no sabía ni lo que era un violín. Y de hecho, como decía, mira, este chico tiene oído, pues vamos a ponerle en violín, ¿no? Y me dieron un violín y no te puedes imaginar la decepción al abrir la caja de violín, claro, 4 cuerdas, acostumbrado a una guitarra de 6 y grande y una cosa así pequeña. Y yo le dije a mi padre, oye, esto llévalo a la tienda y cámbialo porque te han engañado. Esto no puede ser. O sea, imagínate, y de ahí a donde estoy ahora, pues imagínate el camino de aprendizaje, ¿no? Por eso te digo, ahí empecé a aprender, ¿no? Ujú. Se me viene una pequeña pregunta, o sea, que ya que has Ujú. sacado este tema, es ¿cómo te convencieron para que probaras el violín? Pues fue esta persona de hecho, y de hecho es que no se había apuntado a nadie, porque allí no había nadie que tuviera interés por el violín ni nada de esto, ¿no? Y fue esta persona, que además le tengo muchísimo cariño, porque fue la primera persona que me habló de música, que me habló de notas musicales, que me habló pues de todo ese mundo que hay detrás de esos sonidos, ¿no? Y fue él que me dijo, no, tú prueba, y yo como le tenía mucho cariño a esa persona ya de pequeño, ¿no? Pues dije, bueno, pues si lo dice él, pues oye, voy a probar, ¿por qué no? Y ya te digo,
o sea, el primer año para mí fue, sí, pero bueno, ¿y esto qué es, no? Y resulta que por lo que se ve se me daba bien, porque, bueno, pues ahí empecé poco a poco, ya el primer año ya me enganchó, y aunque tengo la guitarra, porque la tengo todavía y la toco y demás, pues ya fue como un no parar, ¿no? Un no parar de aprender, ¿no? Y es un Ujú. instrumento. Luego me di cuenta que en realidad no es una cuestión de instrumentos, sino es una cuestión de lo que hay detrás, ¿no? Del hacer música. Da igual el instrumento que tocas, y tú lo sabes también. Tocando en una orquesta, pues da igual. Al final lo haces todo juntos y tu parte es una parte pequeña, pero es una parte importante siempre. Entonces, nada. Tengo que decir, en mi defensa, que bueno, los violines tenéis una parte más grande, los trombones. Al final, los trombones, nuestra parte, esa sí que es más de acompañar que de otra No, cosa. pero la vuestra se escucha más que la nuestra, muchas veces. Eso, no te lo no, tienes toda la razón. A veces se escucha de más, para mi gusto. Bueno, Pero bueno. es cuestión de gustos. Mm. Una cosa, volviendo al tema de los estudios y tal, tú empezaste allí, pero ¿tú luego pasaste a estudiar ya fuera de España o primero te iniciaste profesionalmente? No, yo empecé en España, estuve luego, ya me fui también, estuve estudiando en Barcelona, terminé ahí el grado superior o sea, yo empecé en Alcalá de Henares, luego fui a Guadalajara, y de Guadalajara ya tenía la opción o irme a Madrid o irme a Barcelona. Y yo, como siempre, por el hecho de aprender y salir de la zona de confort, siendo de Madrid, a mí bueno, el profesor también que yo quería estudiar estaba en Barcelona también, entonces yo me fui a Barcelona. Y luego ya cuando acabé allí me fui a Viena, y ya estuve estudiando en Viena, ya entré en la Gustav Mahler, y ya pues conocí a la que soy mi mujer, que es holandesa, y entonces ya me vine a trabajar aquí a Holanda. Entonces ese es un poco pero siempre desde ese ampliar, ¿no? Desde ese tener más curiosidad, ese querer aprender más, ¿no? Wow, según te escucho, o sea, a mí se me eriza un poco la piel porque, jolín, o sea, tú ya eres de otra generación, más mayor que yo, y en aquel entonces, pues yo no creo que hubiera mucha gente que se No, decidiera a estudiar, no, especialmente viniendo de España, a estudiar fuera en Europa no. y sobre todo, bueno, ya te digo, yéndose teniendo Madrid al lado, ¿cómo te vas luego a Barcelona? Y luego no solo eso, sino que dices, no, pues voy a irme a Viena Sí. a seguir. Y todo por eso, por esa... es cierto que, y ahí me has descubierto, sí que es verdad que yo me encontraba en el ambiente en el que estaba, como que no es que se me hacía pequeño, y no es en ningún caso, porque he aprendido muchísimo en España, pero no es arrogancia, pero sí que intuía que había más cosas, ¿no? Entonces era como que pertenecer siempre al mismo ambiente, a la misma tal, ¿no? Cuando llegas y aprendes ciertas cosas, siempre te das cuenta que hay más, y es tu decisión, ¿no? El seguir adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me pasó, ¿no? Una vez pues cada vez que salía de Alcalá a Guadalajara ya era un paso, ¿no? De Guadalajara a Barcelona, otro paso. De Barcelona a Viena, pues imagínate, además, Ujú. y luego de Viena a Holanda y haciendo pruebas en orquestas de primera línea y demás, o sea, al final te vas encontrando con otras personas de las que sigues aprendiendo, y ya te digo, o sea, yo, por ejemplo, en mi trabajo, ahora soy principal de segundos violines en la Filarmónica de Holanda, desde hace 15 años ya sigo aprendiendo. Acabamos de hacer ahora mismo, hace un ratito, Lohengrin. Y bueno, o sea, es que cada vez que lo hacemos, o sea, yo disfruto cada nota, y puedo estar cansado, o puedo estar un día más inspirado o no, pero al final el tema de aprender es lo que a mí me llevó a seguir saliendo, incluso un poco, como dices tú, a contracorriente, ¿no? Ujú. Con lo que era lo habitual en mi entorno, ¿no? Me ha gustado una cosa que has dicho y es como que, por ejemplo, dices que vienes de ahora mismo de tocar, cosa que yo te agradezco enormemente que has sacado este huequito Joder, para poder no, no. charlar. Y a lo que quería llegar es que, claro, al final una ópera la repetís muchísimas veces y sobre todo tú que llevas ya 15 años, pues la habrás repetido más de una vez. ¿Cómo encuentras esa inspiración o ese motor para seguir tocando con las mismas ganas, ¿no? Cada vez que la interpretas o que... Sí, pues conectando con ese niño que estaba en aquella rondalla, yo creo que al final es más o menos lo mismo, ¿no? No importa en el nivel en el que estés, o no importa para el público que estés tocando. Al final de lo que se trata es lo que tú encuentras en esa música, ¿no? Y qué puedes descubrir, porque hay tanto detrás, ¿no? Ya no es solo el hecho de tocar bien o tocar mal, o de tocar en un nivel o tocar en otro, es una cuestión de realmente compartir lo que estás haciendo. Y tú lo sabes muy bien porque también eres músico de orquesta. Cuando estás en una orquesta, es una maravilla el poder compartir desde tu compañero de atril, en mi caso, al estar tocando la misma voz. Es un poquito como lo que te he contado antes de salir y tal. Cuanto más siempre tienes a alguien con quien cantar, o a quien escuchar, o de quien disfrutar, ¿no? Y más en una ópera, de estas características, ¿no? Que es que hay tantísimo. Ya te digo que le ha tocado, ahora está la sexta representación, pero ya le ha tocado un par de veces antes, en estos 15 años. Ujú.
Y es que cada vez es una maravilla. O sea, para mí y es lo que siempre digo. De hecho, para mí, cada vez que abro el instrumento, vamos a ver qué voy a aprender hoy nuevo o qué voy a poder compartir. Porque compartiendo también se aprende. No solo lo que tú adquieres, sino también lo que ves que van creciendo los demás. Entonces, para mí es eso. La fuente de inspiración es seguir conectando con personas, seguir conectando con las distintas voces, ¿no? Y seguir profundizando en ello. Ujú. También has dicho ahora una cosa que es como que bueno, que cada día que abres el instrumento es como que de alguna manera sientes ahí pues algo que te conecta con eso, con la que vuelves a revivir la pasión y tal, ¿no? Yo, Sí, fíjate, es algo que yo hacía, incluso también en algunos momentos en los que no estaba, yo decía, uff, quiero que llegue mañana para poder abrir el trombón, ujú. poder decir, gracias, quiero, Claro. quiero poder estudiar, ¿no? Quiero poder, y disfrutar con esto. Y qué Es así. importante es la pasión en la música al final, es que Es no... eso. Es que si no, ¿para qué lo estás haciendo? O sea, evidentemente, cuando quieres hacer unas audiciones de orquesta o cuando quieres sacar una plaza en un conservatorio, evidentemente hay unas necesidades, pero no, esto no podríamos sostenerlo si no hubiera algo más, ¿no? Entonces, pasión es muy importante. Para mí, aprendizaje también. Y eso los que me conocen lo saben. Además, yo lo digo siempre. Si hay un día, un solo día, que abro la caja de mi instrumento y no aprendo nada, no la vuelvo a abrir más. Wow. Sí, y además te lo digo así porque es que lo siento y sé que es así. O sea, ¿Sabes que voy a unir esto? Yo, ujú, para los que no lo saben, también estuve dando clases de fitness durante muchos años y una de mis profesoras, de las que me instruyó, ella decía que llevaba como 25 años dando clases y dice, yo el día que me sube al escenario y diga no disfruto con esto, lo dejaré. Dice, claro, hasta ese día, dice, voy a seguir. Pero cuando llegue ese día, entonces lo dejaré. Dice, porque si claro. no lo haces con esa pasión, con esas ganas, y al Hombre, final con la música, hombre, nosotros lo vivimos día a día, o sea, es que al final es en lo que se sí. basa nuestro trabajo. Y si te fijas, Jorge, sin embargo, hay mucha gente que sufre también, muchos profesionales que sufren con la música, ¿no? Que sufren de todo Yo tipo de. me pregunto por qué pasa eso. O sea, al final tienes siempre, o la mayoría de veces, dos opciones muy claras y Ujú, escoges la que te está haciendo daño, la que no te beneficia sí. directamente. Sí. Bueno, yo por eso también esa es otra de mis facetas, ¿no? Porque por mi posición y por mi trayectoria he tenido también doy clases en el Conservatorio de Ámsterdam de repertorio orquestal. Me he encontrado con muchas personas que han sufrido mucho. Yo también tengo que decir que me he encontrado con muchas personas que consciente o inconscientemente, me han hecho sufrir también en el mundo de la música. Eh, y siempre me preguntaba lo mismo, me conectaba con aquel niño que estaba acompañando en la rondalla y que donde todo era pues no hacerlo bien, sino simplemente disfrutar, ¿no? Y decía, pero ¿para qué? ¿Para qué es esto, no? Entonces empiezas ya a pensar un poco más y te das cuenta pues que si vas superando todas estas cosas es porque sabes conectar con eso, con esa pasión. Y esa es otra de las cosas que me hicieron también formarme como coach profesional, porque me di cuenta también que hay muchas personas que necesitan descubrir dentro de sí mismos lo que ya tienen, que son esas herramientas y esa pasión y ese tal, que eso te va a hacer también el poder pasar pues cualquier momento bueno o malo buscando siempre desde la perspectiva de qué puedo aprender o cómo puedo disfrutar o como tal. Y sin embargo, hay muchísima gente, y lo sé muy bien, pues que desde miedo escénico hasta, yo qué sé, hasta cualquier cosa que te puedas imaginar, bueno, pues por otras cuestiones que están también de alguna manera ligadas al mundo de la música, ¿no? Ujú. Bueno, ya que hemos entrado en el plano de coach, para que la Ujú, gente lo sepa, tú eres coach para músicos ujú. y además preparas actualmente a músicos para, digamos, de alguna manera, pues enfrentarse a lo más difícil que puede ser preparar pruebas de orquesta o audiciones. Exacto, exacto. Y de hecho tengo un programa ahora mismo de un año de duración. Es en inglés, precisamente porque, bueno, pues también para hacerlo accesible a nivel internacional, donde se trabajan aspectos desde mi experiencia, pero también desde el coaching, que utilizan pues también deportistas de élite, altos ejecutivos, etcétera. Y fíjate que es algo que por alguna razón en el mundo de la música es como que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta el hecho de decir, tenemos ciertos problemas o nos cuesta pedir ayuda, ¿no? Porque siempre, y ahí es uno de los problemas más grandes que yo encuentro, siempre tenemos que enseñarnos como que todo va muy bien, como que todo va fantástico, y hasta yo, y no tengo ningún problema en decirlo, he tenido momentos difíciles. Entonces, el tener una guía o alguien que te acompañe en esos momentos es fundamental. Si me decidí a hacerlo del tema de audiciones de orquesta, es porque me di cuenta que es posiblemente una de las cosas más difíciles a las que se enfrenta un músico por el tema de mentalidad. Eso no te lo enseñan en un conservatorio. Lo que te enseñan en un conservatorio es a tocar perfecto, pero eso tampoco existe.
Entonces de lo que se trata es pues, buscar, ¿no? Buscar qué es realmente lo que puedo hacer y qué puedo hacer a la hora de tocar una audición de orquesta sin que eso me afecte a mí como músico ni como persona, ¿no? Y eso pues es un cambio, es una transformación muy importante que necesitas hacer a nivel de mentalidad, porque llevas muchísimos años metido en esa rueda pues de perfeccionismo, de miedo al error, etcétera, etcétera. Entonces por eso me Mm. decidí a hacer este programa, ¿no? Jo, la verdad es que es muy interesante. Y antes de que sigamos aquí, me gustaría bueno, que dijéramos que es que el día 21 de diciembre, pues vas a hacer una rueda de preguntas y respuestas para la gente que pueda estar interesada en este método, en este programa que tú tienes. Y Sí, que además voy a dejar el enlace en la descripción para que la gente se pueda apuntar sí. totalmente, sin obligación ninguna, pero simplemente si Ujú, queréis conocer un poco más de lo que David está ofreciendo ujú. aquí, pues ya sabéis. Lo que estás comentando es un training, un mini training que tengo, es en inglés también, se llama Smooth and Successful Auditions. De lo que se trata es de preparar un plan profesional de audiciones, o sea, el sistema que yo uso para poder preparar una audición. Es un mini training, es algo que es, comparado con el programa grande, es muy pequeño, pero todas las personas que adquieran este training a través de este enlace tendrán la oportunidad de tener esta sesión de preguntas y respuestas referentes a ese training. En ese training de lo que hablo es desde cómo mandar una solicitud para la orquesta hasta cómo estudiar y cómo trabajar para poder llegar a la audición pues, de una manera con ciertas garantías. Entonces eso es lo que van a encontrar. Ujú. Además, lo estoy leyendo un poquito y Ujú, ponía una cosa que es como elegir tu orquesta adecuada. ujú. Claro, y esto, bueno, para los que tengan curiosidad, que entren al training y lo van a ver, porque muchas veces pensamos que las audiciones de orquesta es el momento de tocar, pero una audición de orquesta empieza muchísimo antes, empieza justo cuando vas bueno, cuando tomas la decisión, ¿no? Y gran parte del éxito tiene que ver también sobre, bueno, a qué orquesta vas a optar, en qué momento estás tú, etcétera. Y todo esto lo explico en el training paso a paso para aumentar esas posibilidades de que tu audición sea una audición memorable. Esto significa que va a ser la mejor audición que tú puedas hacer. Esto no significa que vayas a ganar la audición. Evidentemente, es muy probable que si lo haces muy bien, estés mucho más cerca de eso, porque hay ciertas cosas que no dependen de ti. Entonces, hay ciertas cosas que dependen pues, del tribunal, de los demás, etcétera. Pero si optimizas todo ese proceso hasta llegar ahí, y eso incluye desde el momento que decides qué orquesta vas a mandar tu aplicación, tu solicitud, hasta cómo vas a mandar la solicitud, también hablamos de eso en el training, cómo vas a grabar los vídeos, qué tienes que grabar para pasar la criba inicial y luego todos los aspectos que normalmente no pensamos en la audición para que luego cuando vayas a trabajar diseñes tu propio plan, también está dentro del training, y este plan semana a semana lo vas a ir siguiendo para llegar con las máximas garantías. Esto es algo que yo he desarrollado en 15 años que llevo yo haciendo audiciones y acompañando audiciones a personas y lo más importante, escuchando audiciones, porque yo también, en mi posición de solista en mi orquesta, escucho audiciones, pues imagínate, en 15 años tengo que estar para todos los instrumentos, pues imagínate la cantidad que he escuchado. Entonces, este sistema, este training que dura 5 o 6 horas, incluye toda mi experiencia de 15 años. Entonces, imagínate, ¿no? Esa es un poco la... Ujú. Súper interesante, la verdad. Una cosa ya, porque hemos pasado por varios temas, pero quiero ¿Mm? entrar en alguno. Por ejemplo, una de las cosas que has mencionado es que has sido tribunal en audiciones. Y claro, como tribunal al final ves la otra cara de la moneda que normalmente no se cuenta. Se ¿Mm? cuenta mucho la gente que hace audiciones y la experiencia y tal, y cuando las pasan o cuando no, tal, pero nunca cuentan la cara del tribunal. Y me gustaría, si puedes entrar un poquito a ello, qué es lo que más ves en las audiciones, qué dirías, mira, esto es lo que la gente suele hacer y no debería, o etcétera, etcétera, Sí. etcétera. A ver, esto es muy personal también, porque evidentemente un tribunal está compuesto de muchas personas, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata, y eso lo sabe todo el mundo que va a una audición, al final hay una votación. Entonces, el que tenga más votos es el que gana, o si pasa un porcentaje, etcétera, depende de las orquestas también. Entonces, claro, esto también es un poquito dependiendo, es un poco aleatorio en el sentido de que, por ejemplo, tú cuando vas a una audición de trombón, no tienes 50 trombonistas en el tribunal, o sea, tienes a lo mejor 4 o 5 de la sección, más concertino, más, como es mi caso, el principal de segundos violines, como es también alguien del viento en madera, como es alguien de no sé qué. Entonces el problema es que cuando preparamos las audiciones, las preparamos desde la perspectiva de nuestro instrumento. Y este es el primer error, porque en realidad tienes que ser muchísimo más amplio, porque al final pasa con los violines también, a lo mejor hay más violines en una audición, pero aún así hay mucha gente que no sabe nada de violín
y te va a escuchar desde otro lugar, ¿no? Entonces, el plantearse ese tipo de cosas, que también hablo de ello en el training, te va a dar muchísima información muy importante de cómo piensa el jurado. Luego, cada orquesta es diferente. Por eso es muy importante también saber elegir la orquesta también, ¿no? Ujú. Muy cierto. Y luego me gustaría también, ya que eres profesor en Ámsterdam, Mm. tú a tus alumnos les preparas en este aspecto más mental también frente a las audiciones, porque como has mencionado antes, también en los conservatorios se prepara mucho a la gente para intentar tocar perfecto, algo que, por cierto, es imposible llegar a ser, pero no se les prepara nada en digamos, en la parte más mental de la prueba o de la audición o lo que sea. Claro, y esa parte, por eso los deportistas de élite lo ves también con los tenistas, por ejemplo, lo ves con los futbolistas, o sea, todos llevan su coach, todos llevan su psicólogo, todos llevan porque esa parte mental es muy importante. Aquí sí que me gustaría hacer un pequeño inciso, porque esa parte mental hay que trabajarla y trabajándola desde el coaching la trabajas de una manera diferente que desde la psicología. Y en mi caso, además, al ser coach y ser músico de orquesta y saber y haber hecho muchas audiciones yo y haber escuchado muchas audiciones, acompaño también desde otro lugar, porque evidentemente eso hace que yo conozca muy bien qué es lo que está pasando, porque yo también lo he pasado y porque lo veo todos los días. Entonces, en el conservatorio, por ejemplo, cuando yo preparo a alumnos míos para ir a una audición, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es preparar los pasajes, otra de las cosas es los conciertos, pero donde pongo yo el foco especialmente es en esa preparación mental, en ese diálogo interno, en esa gestión de las emociones, en el tema del estrés, tantas cosas que luego pueden echar por tierra todo el trabajo que has hecho musical si no lo llevas bien preparado. Luego, también entraría en esta parte del mental, por ejemplo, la visualización, si es como entras al escenario o cómo vas a tocar o repetir mentalmente en tu cabeza, pues cómo tocarías el excerpt o el Sí, concierto o lo que sea. a ver, si te soy sincero, por experiencia y también como coach, a ver, yo uso visualizaciones para otras cosas. Ujú. Sé que hay muchos psicólogos, muchos compañeros coach que utilizan las visualizaciones. Yo no soy partidario de ellas y te explico por qué. Esto viene del deporte de élite, ¿vale? Yo, pues eso, he hecho muchas audiciones y he probado muchas visualizaciones también yo mismo. Y me doy cuenta que la diferencia que tenemos con los deportistas de élite es que ellos saben perfectamente cómo va a ocurrir casi todo lo que va a ocurrir en la pista. O sea, absolutamente todo. Lo tienen todo tan programado que es muy fácil visualizar cómo te gustaría que fuera. La visualización que entra en saber exactamente cómo vas a tocar ese día y cómo vas a hacer y todo eso, lo que te está haciendo en realidad, y estoy compartiendo un secreto bastante grande, lo que te está haciendo es limitar mucho, porque lo que te está haciendo es que en el momento que haya algo que ocurra fuera de lo que has visualizado, te estás creando mucho más estrés. Por eso ya te digo, no soy partidario, lo veo y lo leo y lo escucho y a veces digo, Dios mío, vale. O sea, cada uno es libre de pedir lo que quiera y de vender lo que quiera. Pero el tema de las visualizaciones hay que tener mucho cuidado con ellas. Ujú. Jolín, la verdad es que nunca lo había pensado de esta manera y creo que es una, vamos, una opinión más que válida lo que acabas de compartir aquí y te lo agradezco porque, o sea, nunca te planteas, ¿no? Al final siempre te dicen, no, visualiza, claro, tú al final con las herramientas que tú tienes y te dan una extra, pues la intentas usar. Por supuesto, ¿no? Pero, Y eso además está muy bien, ¿sabes? El probar ujú, cosas. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado cuando pruebas algo que viene de alguien que no conoce el mundo o que no conoces o que no lo ha usado nunca en esas circunstancias. Eh, por eso yo siempre aconsejaría, mirad bien cuando os pongáis en manos de un profesional, que ese profesional conozca bien el mundo. Si es con el tema de orquestas, que sepa lo que es tocar en una orquesta, que sepa lo que es hacer audiciones, que acompañe a personas haciendo audiciones. Porque si no, el problema es que, ¿sabes? En internet hay muchísimas cosas, tú buscas un poco ujú. tal y hay muchísimos libros y copias un par de cositas y parece que ya sabes algo, pero el problema es que eso tienes que experimentarlo, porque si no es muy difícil poder acompañar a personas si no sabes tú lo que es. Ujú. Muy cierto. Una cosita más aquí hablando del conservatorio. Ujú, eh, Cuando yo estudiaba en Holanda, que yo también estudié en Holanda, y hablando un poco de probar, ¿no? Que mi profesor, claro, yo venía de un profesor anterior que era como que yo creo que es el estándar, por lo menos en viento metal, que tú llegas a una clase, ujú, te dicen, mira, aquí esto otro, aquí esto tal, te dan todos los errores o todas las cosas y vale, hay que hacerlo de esta manera o prueba esto otro, tal. Pero claro, yo cuando llegué a Holanda, y con esto es a donde quiero llegar, mi profesor, Bart Klessens, ujú, él no era así. Yo tocaba y me decía, ¿y tú qué opinas? ujú. Entonces, claro, a mí nadie me había llegado a decir qué opinas de esto, y no solo eso, sino que después de decir yo lo que yo opinaba, me decía, ok, pues busca herramientas para cambiarlo y que se acerque a eso. Es decir, él en ningún momento me marcaba el camino y de alguna manera nos obligaba a los estudiantes a ir probando y a encontrar nosotros el resultado.
¿Qué Claro. pasó? Que yo cuando terminé la enseñanza, pues me siento orgulloso de haber aprendido a estudiar yo solo, porque sé que hay muchos compañeros que estuvieron en otros sitios que necesitan de un profesor que esté detrás diciéndoles lo que sí y lo que no. Ya. Y eso es un poco, para mí también la lacra de lo que es la enseñanza musical. Yo si te digo la verdad, a mí me pasó un poco lo mismo, porque ya te he dicho dónde estaban mis orígenes, y yo, bueno, pues por esas ganas de aprender, lo que descubrí es que yo era una persona autodidacta. No quiero decir con esto que no he aprendido mucho de muchos maestros que me han ayudado mucho, y también muchos de ellos me han ayudado a ver lo que no había que hacer. Pero bueno, de esto te das cuenta tú también. Y yo un poco lo mismo. Yo cuando me viene la primera vez que me viene un alumno, por ejemplo, en mi clase, lo primero que le digo es, digo, mira, no me gusta la palabra profesor, no me gusta la palabra alumno y no me gusta la palabra clase. O sea, yo lo que hago aquí el que aprende más soy yo. Y si no aprendo yo, no aprendes tú. Entonces, Wow. yo empiezo por ahí siempre, ¿no? Entonces, claro, muchos alumnos que vienen el maestro está aquí y yo estoy aquí abajo y tengo que copiarlo todo, claro, les choca mucho, ¿no? Pero al final se dan cuenta que tienen muchísimo más, ¿no? Que tienen muchísimo más dentro de ellos, ¿no? Y Sí, esa es pueden la clave. descubrir eso, Claro. efectivamente. Y es que eso lo vas a necesitar toda la vida. Porque yo te puedo decir, mira, esto hazlo así, así, así y así. Es un poco como lo de las visualizaciones, ¿sabes? Si yo te digo que este es el camino y tú no puedes entrar en el camino, ¿qué puedes pensar? Que no vales. Y eso no es verdad. Jolín, qué cierto. ¿No crees que esto puede pasar muchas veces a gente que no tiene nadie para decírselo, que les crea mucha frustración con el instrumento? Absolutamente. Y por eso hablaba antes también de esos problemas que hay en el mundo de la música. El mundo de la música está, y ya te digo, no me gusta generalizar y menos como coach, ¿no? Pero el mundo de la música está muy jerarquizado en ese sentido, ¿no? El tema del yo sé y tú no sabes, ¿no? Es un poco como siempre se hace. La relación profesor-maestro, y yo he tenido muchos de esos también. Y claro, yo me preguntaba muchas veces, bueno, pero es que yo siento que esto sí que lo sé, o lo sé de otra manera. ¿Por qué no es válido? Claro, como yo tenía además la suerte de venir de un entorno no musical, pues me lo hacía planteármelo también. Decir, bueno, o sea, vale, este señor me puede decir lo que sea, pero yo me acuerdo cuando yo estaba tocando con la rondalla, que ahí nadie decía nada de lo que tenía que hacer y todo el mundo era, ¿sabes? Esa historia. Entonces yo creo que en el mundo de la música, esa jerarquización maestro-alumno es lo que al final te crea muchas frustraciones y te evita, bueno, te impide el poder avanzar, ¿no? Porque estás todo el rato chocándote con las frustraciones de tus profesores. O sea, en realidad lo que está ocurriendo todo el rato es que vas arrastrando todo eso. Cuando te encuentras con un profesor que lo que está es realmente, y por favor entiéndeme, porque no estoy diciendo que los profesores no estén interesados por sus alumnos, pero cuando el interés viene desde ese interés empático, ¿no? De realmente saber qué es lo que le está ocurriendo, es como el buen doctor, como el buen médico. O sea, el buen médico no te dice lo que tienes que hacer. El buen médico te dice lo que desde su perspectiva cree y aquí en Holanda ocurre con lo mismo con la medicina. Muchos dicen, bueno, ¿y tú qué crees que te pasa? Y me acuerdo la primera vez que me dijeron eso en una consulta de médico, digo, joder, pues si vengo aquí es para que me lo digas tú, ¿no? Pero claro, luego te hacen pensar mucho en ese sentido, porque dices, claro, si me pasa esto, pues a lo mejor resulta, pues yo qué sé, que no es tan grave, porque lo primero que haces es pensar en algo grave. Y esto es un poco también lo que ocurre en el mundo de la música, ¿no? Y al final lo que haces es, sin querer, desde ese lugar, como profesor, lo que estás haciendo es mermar esa confianza, eso tal, que luego los coaches tenemos que trabajar en ello pues para recuperarlo, ¿no? Y ya te digo que es con la mejor intención en la mayoría de los casos, pero no ayuda. ¿Cómo dirías? Porque al final los músicos tenemos que practicar diariamente y hay muchas veces que el objetivo, el goal, no está tan definido. Cuando tienes una audición, pues obviamente sí, o cuando tienes un concierto tal, pero cuando no hay digamos, eso, un objetivo a meses vista, qué recomendarías tú para los estudiantes o para gente más profesional para mantener esa motivación, para mantener esas ganas? No sé, de seguir Sí. aprendiendo. Porque obviamente todos podemos tener, perdón que te corte, todos podemos tener como días buenos, días malos, que nos encontramos mejor, que nos encontramos peor, pero claro, tener esa determinación para decir yo voy, abro el instrumento y tal, pues pasa mucho con el deporte también eso. O sea, pase lo que pase, tienes que ser consciente, consistente en la actividad que hagas. Sí, pues mira, yo ahí les voy a prestar una pregunta que utilizamos en coaching, que es muy importante, que es que se pregunten, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, el preguntarte esto es una pregunta muy potente porque te conecta con esa motivación, ¿no? En realidad, ¿para qué empecé yo a tocar mi instrumento? Y cuando encuentras la conexión con ese objetivo y con esa misión o con esa visión, en realidad todo lo demás es parte del camino, no son resultados. Cuando necesitas
demasiados resultados para poder motivarte, es cuando viene el problema, porque entonces lo que estás haciendo es condicionar esa motivación o condicionarte tú como músico a los resultados que obtienes. Y esto es un poco lo que también en muchos casos mella la autoestima, mella tal, porque no ves resultados, porque no ves que aquello que te han dicho que tienes que conseguir, que tienes. Sobre todo en música, al final, que yo lo hablo mucho aquí en el canal, que es el progreso. El progreso en música, 2 más 2 es 4, pero igual no. Igual Claro, es 3, igual es claro. 6, o normalmente es 1,75 también, ¿no? Que incluso haya días que... Y al final lo importante es eso, tener un poco de decir, está muy bien la pregunta que lanzas porque de alguna manera vuelve a recordar ese principio en el que empezaste al instrumento, ¿no? O por el que lo Claro. estás haciendo. Y de hecho, fíjate, Jorge, también está bien darse cuenta, y voy a decir una cosa que a lo mejor a muchas personas les puede sorprender, ¿no? Que no se han llegado a plantear nunca para qué lo están haciendo, ¿no? Y no quiere decir con esto que tengan que dejar el instrumento, tengan que dejar la música, pero sí que hagan ese pequeño reseteo, ¿no? De decir, vamos a ver, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para dar clases con mi profesor? ¿Para ganar una plaza de orquesta? ¿O es algo más que todo eso? O para tener un prestigio, o para que me digan maestro, para que me digan no sé qué. Bueno, o sea, cada uno que encuentre lo que le puede motivar. El tema es que esa motivación original que realmente está en contacto con quien tú eres, esa motivación no la puedes, o sea, no hay nada que te la pueda, o sea, no se agota nunca, es inagotable. Las otras sí, las otras se agotan, porque cuando llegas ya no hay más, es como que, ok, ahora soy profesor, ¿y ahora qué? Ujú. Y es cuando viene pues esa desmotivación, y cuando viene no sé cuántos, y cuando viene tal, ¿no? Entonces, yo aquí mi invitación es esa, encontrar ese para qué, pero ese para qué único, ¿no? Ese único que te hace todos los días abrir la caja del instrumento. Fíjate, ¿no crees que muchos de los problemas que hay en los músicos que hemos estado hablando ahora mismo también vienen por el hecho de que hay que hacer otro trabajo que no es el estudio, digamos, con el instrumento y es el mirarse dentro y el Eso ver es. cosas que igual no te gustaría ver o el tener que hablar de ciertas cosas que Eso es. no... Y eso es precisamente lo que yo hago en el programa este de un año, ¿no? El hecho el trabajo que empezamos, lo empezamos desde ese quién soy yo, ¿no? Qué es lo que es realmente importante para mí. Y ya no estoy hablando de la música. La música siempre se dice, ¿no? La música es una forma de vida y estoy de acuerdo. Pero somos mucho más que nuestro trocito de metal o nuestro trocito de madera o nuestro trocito de lo que sea. Somos mucho más que eso. Y el problema es que nos olvidamos o nos lo hacen olvidar, quizás porque a otras personas les conviene. Entonces, la idea es esa y lo que hacemos en este programa, empezamos por ahí, empezamos por quién eres tú, qué es lo que realmente quieres, qué es lo que es importante para ti. Y desde ahí empiezas a construir y te das cuenta, en muchos casos, pues que ha habido cosas, como tú muy bien dices, que no te has querido plantear o no has podido o no has sabido plantearte. Y eso hace pues bueno, pues que ese trabajo al final te haga descubrir muchas más posibilidades que estaban ahí ocultas, ¿no? Disculpad que hemos tenido unos problemas de conexión, pero ya estamos de vuelta. Lo que decía que antes también hablamos de que en unas audiciones no solo te escucha la gente de tu instrumento en el tribunal, sino que hay gente de muchos otros instrumentos. Y Claro. se me vino a la mente un tubista español que es Javier Castaño, que es actualmente el tubista de La Scala en Milán. Ujú, Y ujú. que yo recuerdo en una entrevista que vi de él de hace mucho que él, cuando se preparó esas pruebas, cada día en la orquesta en la que estaba anteriormente le escuchaba un instrumentista diferente para darle Ujú, un feedback y para ujú. poder tener otra perspectiva de qué le podían decir en las audiciones. Y esto es otra de las cosas que también se olvida un poco, ¿no? El hecho de, bueno, o sea, a mí me vienen también muchas personas, ¿no? Al estar también en el conservatorio y en mi plaza de solista, me vienen muchas personas que me dicen, oye, me gustaría que me preparases, tal, y yo les ayudo y demás, ¿no? Pero me doy muchas veces cuenta y se lo comento también, digo, pero ¿por qué no pides una clase al primer flauta? ¿O por qué no pides una clase al timbalero de la orquesta, por ejemplo? Porque a lo mejor no te van a hablar de la melodía en Mozart, pero el timbalero con el tema del ritmo va a ser, ¿sabes? O a lo mejor el flautista en el tema de líneas o no sé qué, no te va a decir algo de un digitado a lo mejor para tu violín, pero te va a decir, o un trombón, ¿no? Te va a escuchar de una manera completamente diferente con el tema de la respiración, por ejemplo. Todo eso, al final, los que están en el tribunal también te escuchan desde ese lugar, desde el lugar de sus instrumentos. Entonces, evidentemente, tampoco te puedes volver loco y puedes tocar la tuba como un violín, ni un violín como un trombón, porque al final son instrumentos diferentes, evidentemente, pero sí que puedes aprender mucho también de esa perspectiva. Ujú. ¿Y no crees, por ejemplo, también, volviendo ya y cerrando la parte de los deportistas de élite, Ujú. que parte de los problemas de los músicos puede ser también porque no tenemos suficiente financiación como tal y los deportistas llevan eso adelantado porque han tenido, digamos, una financiación mayor?
en las épocas pasadas o la gente los ha apoyado más de alguna manera? Es que no sé si tiene que ver con el apoyo, porque la música clásica anteriormente sí que estaba más... Sí, yo fíjate que eso, el tema de la financiación, también es algo que me llama la atención, ¿no? Porque luego hay muchas personas que dicen, ya, es que claro, porque es que el tema de la financiación es no sé qué, y luego ves que se gastan una cantidad de dinero en cosas que dices, bueno, si te ayuda, suerte con ello. Yo creo que es una cuestión de foco, en realidad, de foco y de prioridades. Porque al final yo también conozco muchos deportistas que han estado en la élite y que no han tenido ningún tipo de ayuda, así que luego al final han podido conseguir a lo mejor alguna beca o alguna cosa, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de cultura, porque el músico de alguna forma es como que se olvida a sí mismo, de una manera como muy fácil, ¿no? Es como que, no, o sea, si tú quieres realmente dedicarte a la música, invierte en ti, invierte en ti, invierte en todas las posibilidades que te puedan hacer llegar a donde tú quieres llegar o donde tú puedes llegar. Eh, la cosa es que eso, no ponemos el foco ahí, ponemos el foco quizás en otras cosas, en lo que la gente Mm. hace o en lo que la gente quiere decir. Claro, la figura del artista atormentado también, ¿no? Y... Exacto, exacto. Entonces yo creo que en realidad podemos aprender también del deporte de élite porque es muy sacrificado también, Mm. como es nuestro trabajo, y también hay una cuestión de superación personal muy importante, ¿no? Yo creo que en el tema del músico somos también muy dados en general, también enseguida a echar las culpas fuera y, "Oh, es que, hoy, ¿sabes? Yo qué sé qué, o no, o sea, intenta tomar responsabilidad sobre las cosas que realmente puedes cambiar tú y vea por ello, o sea, no te pongas excusas. Y el dinero tampoco es una excusa. Ujú. Fíjate eso que has dicho de la superación, ¿no? Que relacionado con el deporte de élite. Yo tenía un amigo que él era corredor de larga distancia y me acuerdo en una que él corrió 100 kilómetros Wow. y me acuerdo que me dijo, no, hice tanto tiempo y digo, uff, eso es muchísimo. Y me dice, una carrera de 100 kilómetros, da igual el tiempo que hagas. Si la terminas, es una carrera contra ti mismo, no es contra nada más. Exacto. Yo te puedo decir, yo soy corredor, no de tan largas distancias, pero he hecho varios medios maratones, por ejemplo, y sin poder compararlo con un maratón, pero es cierto que es una carrera contra ti mismo. O sea, los últimos 5 kilómetros estás todo el rato, me paro, porque no puedo más, porque me voy a reventar, porque no sé qué, y sin embargo al final sigues y está. Y el maratón pasa lo mismo, ¿no? El muro que le llaman de los 32 kilómetros, ¿no? Es eso. Y nosotros es una carrera, o sea, una carrera, no, una lucha continua contra nosotros. Y ahí es donde está el tema mental, ¿no? Que no sabemos, nadie nos ha enseñado a gestionar eso. Claro, muchas veces también, como incluso en audiciones o algo así, cuando estás calentando y ves a otras personas, pues tocando cualquier tipo de cosas, y muchas veces dices, jolín, no sé si lo está haciendo por impresionarme o por, bueno, a mí y a los otros que estamos aquí, los otros Ujú, candidatos. ujú. Entonces, claro, dices, ¿a quién está intentando impresionarse? A sí mismo, ¿no? Para tener la seguridad que igual le Ahí falta. está, ahí está. Y si percibes que otros se impresionan con eso, es como que tu ego crece y te sientes mejor. Pero todo eso es falso, todo eso no sirve para nada. Yo recuerdo una audición que yo hice en una orquesta, no voy a decir de la orquesta que es, pero fue una audición de concertino hace muchos años, cuando estaba todavía en Viena estudiando. Eh, y bueno, pues por casualidades yo era de los únicos pocos que estábamos allí en la audición que no tenía una plaza de concertino. Había concertinos de orquestas muy famosas de ópera en distintos países, tal. Y nos metieron a todos en una sala, éramos unos 18, 19 personas. Y yo me acuerdo, claro, de hecho, imagínate todos los concertinos allí, pues haciendo sus conciertos así para todos y tocando los más difíciles y tal y cual. Y yo, claro, como decía, bueno, yo estoy feliz porque me han invitado con toda esta gente, pues mira, yo estoy encantado. Me puse a hacer notas al aire, o sea, sin ni siquiera una escala, sino simplemente me puse a tocar, a pasar el arco con una nota al aire, mientras todos los demás estaban con sus notas para arriba y para abajo. Y bueno, mucha gente se me quedó mirando como diciendo, pero ¿este qué hace, no? Y es que en realidad tampoco no quería impresionar a nadie, pero también me llamó mucho la atención aquello, decir, pero en realidad, ¿para qué lo hacen? ¿O para quién lo hacen, no? Ujú. Ya das cuenta que lo hacen para ellos. Y si impresionan, eso les llena, ¿no? Entonces, eso está mucho dentro de la cultura que tenemos. Y yo eso es una de las cosas que tengo también como misión cambiar, ¿no? Fíjate, relacionándolo un poco, eso al final no deja de ser inseguridad. Y yo cuando estaba más metido en el mundo del fitness, al final pasaba un poco eso. Hacíamos los congresos que teníamos que ir y veías, para mí era exactamente lo mismo, pero con pesas, te lo prometo, David. Era Sí, igual, sí, o sea, sí. la gente... Sí, ¡guau! sí. Y Sí, digo, sí. ¿pero por qué esta razón? O sea, no Luego hay tienes que... gente que se toma todo tipo de sustancias precisamente para poder tener todavía más músculo, más Ujú. no sé cuántos. Y en nuestro mundo pasa lo mismo. En lugar de trabajar el origen de aquello que te produce esos nervios y tal, hay mucha gente que se toma pastillas y todo eso. Y de eso nadie quiere hablar. Es una especie como de tabú, como que no. Y es una lástima que tengas que recurrir a un medicamento
porque en realidad no sabes cómo trabajar ese tipo de cosas tú, ¿no? Y sobre todo lo que tú has dicho, que es que nadie está hablando de ello, ¿no? Como que se No, le intenta quitar importancia. no. Y de hecho, en mis clases de conservatorio, una de las primeras cosas que hablo es eso. Que además, y esto va a sonar un poco raro también, pero después de haber escuchado tantísimas audiciones en mi vida, he hecho yo muchas, pero también he escuchado muchísimas más, ya sé, y ya te puedo decir que hasta por instrumento, detrás de una cortina distinguir quién se ha tomado una pastilla y quién no. Porque en realidad es que se nota, se nota. O sea, porque lo que estás haciendo es eliminar ciertas pulsaciones. ¿Pero para qué? O sea, merece la pena. Hay personas que incluso hasta para una clase se la toman. Y yo, en las clases del conservatorio, lo que hago lo primero es eso, de hablar. Dice, bueno, primero, ¿tomas o has tomado? Y si me dicen que sí, porque además lo digo de una manera, por supuesto, confidencial y muy abierto y muy cercano, y por supuesto, y siempre con la intención de acompañar, les pregunto, ¿no? También ese para qué te la tomas, ¿no? O sea, para qué te la tomas y qué es lo que quieres solucionar, ¿no? Y y cuando lo detectamos y todo eso, lo trabajamos juntos y al final el 100% de las personas que han trabajado conmigo las han dejado. Las han dejado porque en realidad se dan cuenta que es una tontería, ¿no? Y no me pongo yo por mí, sino por ellos. O sea, ellos han conseguido darse cuenta que en realidad es una tontería, ¿no? Ujú. Cuánta razón, la verdad. Yo creo también que es una cosa que en lugar de trabajar el problema, digámoslo así, el origen del problema, estás poniendo capas, ¿no? Por encima para Eso es. intentar Son cubrirlo. tiritas, bueno, pues son remedios que te sirven a lo mejor para ese momento, pero que luego el remedio tiene que ser mucho más fuerte para que te sirva otra vez. Y no quita, por supuesto, que si tienes un problema donde necesitas tomar pastillas, evidentemente tienes que tomártelas, pero no porque tú no puedas controlar unos nervios simplemente por eso. Fíjate, hay una imagen que a mí me impactó mucho cuando la vi y volvemos un poco al tema del deporte y tal, y es de decía, esto te puede quitar momentáneamente el dolor de espalda y una pastilla, ¿no? Y dice, esto lo puede eliminar para siempre y era una pesa, simplemente. Claro. Entonces, Exacto, exacto. Y el hecho de hacer pesas, me gusta mucho la metáfora porque puedes hacer pesas también con tu mente. Es una cuestión de trabajar, es una cuestión también de trabajar y es una cuestión de, bueno, de ponerse a ello. Es como tu instrumento. La mente es tu instrumento. Lo demás es algo que tú utilizas con tu mente. No es al revés, no es el instrumento quien domina tu mente, es tu mente quien domina el instrumento. así es, así es. Sobre todo, pues, por ejemplo, podría ser meditación, ¿no? Una de las formas de trabajar. Meditación, muchísimas maneras, pero sobre todo la introspección, ¿no? Y hay muchas técnicas dentro del mundo del coaching, pues precisamente dependiendo de la persona también, para utilizarlas dentro de tal, o de lo que quieran hacer, ¿no? Por ejemplo, pues para el tema de la solución de orquesta, o para conciertos, para muchas cosas, ¿no? Jolín, David, qué charla más interesante. Muchísimas gracias por todo esto que nos has De compartido. nada, un placer. Yo sé que, hombre, ya nos has dedicado mucho tiempo, entonces no te voy a retener mucho más. Un Y si te placer. parece bien, vamos a ir finalizando. Y yo Ujú. siempre le hago dos preguntas un poco más picaronas, por así decirlo, a mis invitados, Muy bien. que para generar un poco de debate. Y luego la primera es que dentro del mundo del viento metal, obviamente tú vienes de fuera, del mundo del violín y tal, pero yo te voy a hacer decidir de los cuatro instrumentos principales del viento metal, hay más, por supuesto, pero digamos trompeta, trompa, trombón y tuba. Ujú. ¿Cuál es tu favorito o con cuál te quedarías y por qué? Qué difícil la pregunta. Como te he dicho antes, me resulta muy difícil y sobre todo viniendo a tocar una ópera como Lohengrin ahora, ¿no? O sea, donde el viento metal tiene una parte muy importante. Pues fíjate que hay un momento además, muy bonito donde hay una banda que es todo trompetas y están fuera, ¿no? De lo que es el foso, ¿no? Me gusta mucho la trompeta, pero si tuviera que elegir un instrumento, elegiría la tuba wagneriana, que es una especie como de mezcla entre lo que es la tuba y la Sí, hay en trompa. medio, claro. Sí, me parece un instrumento que tiene una voz muy especial, una voz muy diferente al resto, ¿no? De alguna forma. Es como una especie como de mezcla y que además se utiliza en un repertorio determinado, ¿no? Entonces, así me escapo un poquito del, Oye, pero qué curioso, ¿eh? No, me ha sorprendido. Sí, la tuba wagneriana me encanta además. Y me encanta porque tiene mucho de. Tiene de trompa y tiene también de trombón y tiene de tuba. No sé, eso es un timbre muy especial y me gusta, me gusta. A mí también me parece un instrumento muy, muy especial, es lo que tú has dicho, y además que como se toca solo en cierto repertorio, parece que todavía le da un extra más. Eso es, eso es. Así. Y nada, ya para finalizar, ¿cuál es tu obra favorita? Puedes escoger lo que quieras, desde cámara, solista, para piano, para el instrumento que quieras, lo que tú quieras. Mi obra favorita también, es lo que te digo.
Hay tantas, es que sería muy difícil. Por eso. Ya, es una pregunta complicada. Pero si, por ejemplo, si a mí me dijeran, mira, el resto de tu vida solo puedes tocar una obra, ¿cuál elegirías tú? Yo elegiría la novena de Mahler. Sería feliz, o sea, tocando solo esa música. Y por supuesto sería feliz solo tocando Mozart, solo tocando Brahms, solo tocando Beethoven, solo tocando... Pero si me dijeran solo una... Y si ya me dicen, no, más corto todavía, el último movimiento de la novena de Mahler. Wow, muy épico. Increíble. Bueno, David, mil gracias por estar aquí. Un placer haberte tenido, de verdad. Muchísimas gracias a ti, un placer, siempre encantado. Y nada, pues un saludo. Sí, ya por recordar, los que estéis interesados en saber un poco más del programa de David para preparar audiciones para los músicos, tenéis el enlace en la descripción. O si no, lo podéis buscar en internet, que seguro que lo encontráis en su página web. También la dejaré aquí abajo. Y nada, David, un saludo. En Instagram también. En Instagram, por supuesto. Si me seguís, yo sigo. O sea que... Sí, lo dejaré por aquí también. Así que nada, David, de verdad, muchas gracias, que pases una buena noche y nos vemos pronto. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Chao.